Hola, bienvenidos a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que estén acá. En este canal encontrarán narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si tú escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita. De esta forma apoyas al crecimiento de este espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. En esta oportunidad, concluiremos el libro Los orígenes del ritual en la Iglesia y la masonería, escrito por la autora Elena Petrova Blavatsky, o mejor conocida como Madame Blavatsky. Pónganse cómodos y déjenles leo. Insinuaciones prácticas para la vida diaria. Prefacio. Las citas de que está compuesto este artículo no se entresacaron en un principio con el propósito de publicarlas, y por lo tanto pueden parecer algo desligadas. Vieron a la luz primeramente como una miscelánea teosófica, con la esperanza de que el lector pudiera hacer las anotaciones convenientes para formar un dietario de extractos y tener un registro duradero de los libros leídos, de modo que obtuviera provecho positivo de la lectura. Siguiendo este método, el lector condensaría en un breve espacio todo cuanto le pareciera esencial en el libro. También se insinúa como de valiosa ayuda para el estudiante aplicado el método de leer cada mañana cierto número de citas, a fin de practicarlas durante el día y meditar sobre ellas en los ratos libres. Capítulo 1. Levántate temprano, tan luego como te despiertes, y no te quedes perezosamente en la cama medio despierto y medio soñando. Después, ora fervorosamente por la regeneración espiritual del género humano, a fin de que, cuantos luchan en el sendero de la verdad, reciban positivo y vehemente aliento de tus oraciones, y para que te fortalezcan sin ceder al halago de los sentidos. Represéntate en la mente la imagen de tu maestro arrobado en un samadhi. Ponla delante de ti con todos sus pormenores, piensa reverentemente en él y ruega por el perdón de todos los errores por acción y omisión. Con esto te será más fácil concentrarte, purificar el corazón y hacer mucho más. Reflexiona sobre los defectos de tu carácter, descubriendo por completo tus vicios y los fugaces placeres que te proporcionan, y determínate firmemente a hacer todo cuanto puedas para no ceder nuevamente a ellos. Este autoanálisis, que te lleva ante el tribunal de tu propia conciencia, facilitará tu progreso espiritual en un grado que no podrás imaginar. Mientras te laves o bañes, ejercita tu voluntad, deseando que las impurezas morales se eliminen al propio tiempo que las corporales. En tus relaciones con los demás, observa atentamente las reglas siguientes. Número 1. Nunca hagas nada que no sea de tu deber. Esto es, nada innecesario. Antes de hacer una cosa, reflexiona si debes hacerla. Número 2. Nunca hables palabras ociosas. Antes de pronunciarlas, piensa el efecto que pueden producir. Nunca quebrantes tus propios principios de conducta por considerarlos que no pertenecen a una nueva amistad. Número 3. Que nunca ocupen tu mente vanos o inútiles pensamientos. Esto es más fácil para dicho que para hecho. No es posible desalojar de golpe la mente. Así, en un principio procura evitar los malos u ociosos pensamientos, ocupando tu mente en el examen de tus faltas, errores de contemplación de los seres perfectos. Número 4. Durante la comida, ejercita tu voluntad,
deseando que el alimento te aproveche para construir un cuerpo en armonía con tus anhelos espirituales y no engendrar malas pasiones ni pensamientos malignos. Come únicamente cuando tengas hambre y bebe cuando tengas sed, y nunca de otro modo. Si algún manjar especial halaga tu paladar, no cedas a la tentación de comértelo solo para satisfacer al gusto. Acuérdate de que el placer de que ellos obtengas no existía y no existirá en algunos de segundos antes o después, y cesará de existir en cuanto termines, porque es un placer transitorio que se convertirá en dolor si te rindes a la gula. Considera que solo da placer a la boca, y si te dejas seducir por aquel manjar y te conturba el ansia de saborearlo, no te avergonzarás de cometer cualquier acción para obtenerlo. Repara en que hay otras cosas que pueden darte felicidad eterna, y por lo tanto es locura evidente concentrar tus afectos en lo transitorio. Advierte que tú no eres el cuerpo ni los sentidos, y por consiguiente no pueden afectarte realmente los placeres y dolores que el cuerpo goce o padezca. Practica la misma serie de razonamiento en el caso de cualquier otra tentación, y aunque a menudo fracases, acabarás por lograr éxito seguro. No leas mucho. Si lees durante 10 minutos, reflexiona durante algunas horas. Acostúmbrate a la soledad y a permanecer a solas con tus pensamientos. Asimila la idea de que nadie sino tú mismo puede ayudarte a desviar gradualmente tus afectos de todas las cosas. Antes de entregarte al sueño, ora como hiciste por la mañana. Pasa revista a las obras del día y trata de ver en qué has faltado y resuelve que no volverás a incurrir en las mismas faltas al día siguiente. Capítulo 2. El motivo genuino de anhelar el conocimiento de sí mismo pertenece al conocimiento y no al yo. El conocimiento de sí mismo merece que lo anhelemos a causa de que es conocimiento y no porque pertenezca al yo. El principal requisito para adquirir el conocimiento de sí mismo es el amor puro. Anhela el conocimiento por puro amor y el conocimiento coronará eventualmente el esfuerzo. Cuando un estudiante se impacienta, es prueba segura de que obra por la recompensa, no por amor, lo cual demuestra también que no merece la gran victoria reservada a quienes verdaderamente obran por puro amor. El Dios en nosotros, esto es, el espíritu de amor y verdad, de justicia y sabiduría, de bondad y poder, ha de ser nuestro verdadero y constante amor, nuestra única confianza, nuestra única fe, que firme como una roca nos sirve de apoyo, nuestra sola esperanza, que nunca nos engañará aunque todo parezca, y el único logro a que aspiremos con nuestra paciencia, esperando gozosamente hasta agotar nuestro mal karma, que la presencia del Divino Redentor se revele en nuestra alma. El contento es la puerta por donde ha de entrar el Redentor, porque quien está descontento de sí mismo, lo está también de la ley que lo ha hecho tal como es, y siendo Dios de por sí la ley, no podrá revelarse en quienes están descontentos con él. Si admitimos que nos hallamos en la corriente de evolución, debemos considerar que son para nosotros justas todas las circunstancias en que nos hallamos, y esta consideración será nuestro mayor auxilio cuando fracasemos en el cumplimiento del deber, pues no podemos adquirir de ningún otro modo la serenidad que tanto recomienda Krishna. Si todo nos saliera a la medida de nuestro deseo, no notaríamos ningún contraste. También es posible que por estos ser nuestros planes ignorantes y en consecuencia erróneamente trazados, la naturaleza benéfica no permite que los realicemos. No se nos vituperará por el plan, pero engendraremos mal karma si no nos resignamos a la imposibilidad de llevarlo a cabo. Si estamos por entero abatidos, será porque antes decayeron nuestros pensamientos. Puede un hombre estar encarcelado y, sin embargo, trabajar en favor de una causa. Así te exhorto a que elimines de tu mente todo disgusto por las circunstancias en que te encuentres. Y si consigues considerarlas según las miras de tu yo superior,
no solo vigorizarás tus pensamientos, sino que se reflejarán en tu cuerpo y lo fortalecerán. Obra activamente cuando sea hora de obrar, y entre tanto, espera con paciencia que llegue esta hora. Colócate en concordancia con el flujo y el reflujo de los negocios de la vida, a fin de que, apoyados en la naturaleza y en la ley con la verdad y la bondad, por favor, seas capaz de obrar maravillas. La ignorancia de esta ley tiene por consecuencia alternativas de irreflexivo entusiasmo, por una parte, y del abatimiento y desconsuelo por otra, siendo así el hombre esclavo de la marea de la vida cuando debiera ser su dueño. Como dice la voz del silencio, ten paciencia, candidato, y no temas el fracaso ni solicites el éxito. La energía acumulada no puede aniquilarse, sino que se transmuta en otras modalidades de actuación, y como no es posible que pertenezcas por siempre inactiva, continúa existiendo. Por lo tanto, es inútil resistir a una pasión que no podemos dominar. Si no derivamos por otros conductos su acumulada energía, se irá robusteciendo hasta que prevalezca contra la voluntad y la razón. Para dominarla, es preciso conducirla por otro canal, superior, aquel por el que iba. Así la afición a una cosa vulgar puede transmutarse en afición a una cosa elevada, y el vicio puede revertirse a virtud con solo invertir el propósito. La pasión es ciega, va a donde se la lleva, y la razón es para ella mucho mejor guía que el instinto. La cólera reconcentrada o el amor reprimido han de encontrar un objeto en que verter su energía, pues de lo contrario amenazan estallar con peligro de su poseedor. La calma sigue a la tormenta. Los antiguos decían que la naturaleza tiene horror al vacío. No podemos destruir o aniquilar una pasión, pues si la sofocamos vendrá a sustituirla otra influencia elemental. Por lo tanto, no intentemos destruir lo inferior sin sustituirlo por algo superior. El vicio por la acrisolada virtud y la superstición por el recto conocimiento. Capítulo 3. Debes saber que contra el deseo, la apetencia de recompensa y la miseria de la ambición no hay otro remedio que fijar la vista y aplicar al oído a lo invisible e inosoro. El hombre debe creer en su facultad congénita de progreso y no atemorizarse al considerar su naturaleza superior ni dejarse arrastrar por la inferior. La experiencia demuestra que las dificultades no han de abatir al hombre, ni mucho menos desesperarlo, pues de lo contrario, el mundo no gozaría de las maravillas de la civilización. Esforzarse en seguir adelante es la primordial necesidad del que se ha entrado en el sendero. ¿De dónde extraer la fortaleza? Mirando alrededor. No es difícil percatarse en dónde encuentran otros hombres su fortaleza. Dimana de la profunda convicción. Hay que ostentarse por ser de justicia y el abstenerse no con el solo intento de mantenerse uno limpio. Para pelear contra sí mismo y vencer en la batalla, es preciso que el hombre conozca que en la pelea está haciendo lo que debe hacer. No resistáis al mal, es decir, no te quejes. Quejarte e irritarte contra lo inevitable de la vida. Olvídate de ti mismo al trabajar en beneficio de los demás. Si alguien te ultraja, persigue o injuria, ¿a qué resistir? Con la resistencia provocaríamos mayores males. En toda obra, sea la que fuere, hemos de considerar el mandato imperativo del deber y no su relativa importancia o insignificancia. El mejor remedio para el mal no es reprimir, sino eliminar el deseo, y esto puede cumplirse con mayor eficacia manteniendo la mente del continuo fija en las cosas divinas. El conocimiento del yo superior queda invalidado cuando la mente se complace en los objetos de los desenfrenados sentidos. Nuestra naturaleza es tan ruin, soberbia, ambiciosa y entercada en sus juicios y opiniones, que si las tentaciones no la restringiesen, se arruinaría por completo. En consecuencia, nos acomete la tentación a fin de la aprendizaje a conocernos y de ser humildes. La mayor tentación es no tener tentaciones, y así
Debemos alegrarnos al vernos tentados. Considero que no debes hacer nada solo para ti mismo, sino que has de cumplir los deberes prescritos por Dios. Anhela encontrar a Dios y no busques lo que Dios te pueda dar. Haz todo cuanto tengas que hacer, pero no con el propósito de recibir el fruto de la acción. Si cumples todas tus acciones con el pleno convencimiento de que no te han de llegar provecho personal, sino que las haces porque es tu deber y están en tu temperamento el hacerlas, se debilitará gradualmente la personalidad egoísta hasta que, por completo, apaciguada, brille en todo su esplendor el verdadero yo y lo conozcas. No debes consentir que la alegría ni la pena te desvíen de tu propósito resuelto. Hasta que el Maestro te acepte, trabaja abnegadamente por el progreso y el adelanto de la humanidad. Esto es lo único que proporcionará verdadera satisfacción. El conocimiento aumenta en razón directa de su uso, esto es, cuanto más enseñamos, más aprendemos. Por lo tanto, busquemos la verdad con la confianza de un niño y la voluntad de un iniciado, comunicando nuestro conocimiento a quien él crezca para confrontarlo en su peregrinación. El discípulo debe reconocer plenamente que los derechos individuales son el resultado ponzoñoso de la serpiente del egoísmo. Nunca puede recriminar ni censurar a nadie, ni levantar la voz para defenderse o disculparse. Ningún hombre es nuestro enemigo ni nuestro amigo. Todos son por igual nuestros instructores. No hay que trabajar por apego al provecho temporal o espiritual, sino para cumplir la ley de la vida, que es la voluntad recta de Dios. Capítulo 4. No vivas en lo presente ni en lo futuro, sino en lo eterno. La gigantesca hierba del mal no puede florecer allí. Esta mancha de la existencia se limpia en la atmósfera del pensamiento de la eternidad. Para lograr el conocimiento del espíritu, es requisito indispensable la pureza de corazón, que puede alcanzarse por dos medios principales: desechando persistentemente todo mal pensamiento y manteniendo el hábito y el ánimo sosegado en toda circunstancia, sin jamás agitarse ni irritarse por nada. Estos dos medios de purificación reciben su mayor estímulo de la devoción y la caridad. No hemos de desmayar en nuestros esfuerzos, aunque nos sintamos todavía impuros. Que cada cual aspire a la pureza y se esfuerce en alcanzarla por el camino recto, cuya primera etapa es la pureza de corazón. La mente ha de purificarse también cuando uno siente cólera o dice falsedades, o sin necesidad de descubrir las faltas ajenas, o dice y hace algo con propósito de lisonja, o cuando alguien queda engañado por la inocencia de una palabra u otra. Quienes deseen salvarse han de evitar la lujuria, la cólera y la codicia, obedecer fielmente a las Escrituras, estudiar la filosofía espiritual y perseverar en su realización práctica. Quien obra por motivos egoístas no puede entrar en el cielo donde no existe el egoísmo. Quien no ansía el cielo, sino que está contento donde se halla, está ya en el cielo, mientras que el descontento clamará en vano por él. Libre y feliz es quien carece de deseos personales, y el cielo no puede significar otra cosa que un estado de liberación y felicidad. Quien hace las buenas obras con esperanza de recompensa no es feliz hasta recibirla, y en cuanto la recibe, cesa su felicidad. No cabe descanso y felicidad permanente mientras haya que hacer y cumplir. El cumplimiento del deber lleva en sí su propia recompensa. Quien se cree más santo que otro y se jacta de no tener tal o cual vicio o flaqueza, y presume de sabio y de superior en algo a sus semejantes, es incapaz del discipulado. El hombre ha de volverse como niño para entrar en el reino de los cielos. Sublimes tesoros son la virtud y la sabiduría. Pero si engendran orgullo y el sentimiento de separatividad respecto de los demás, serán las serpientes del egoísmo reapareciendo en formas distintas. La primera regla consiste en la entrega y sacrificio del corazón del hombre con todas sus emociones, lo cual significa el logro de un equilibrio inalterable para las emociones personales. Pon en práctica sin demora tan buenas intenciones y no dejes ni una sola en propósito. Nuestro único procedimiento verdadero consiste
en que el motivo de la acción está en la misma acción y nunca en su recompensa. No ha de incitarnos a la acción la esperanza del resultado, ni tampoco hemos de mantenernos en la inacción. Por medio de la fe se purifica el corazón de la inseguridad y la insensatez y de las pasiones, con lo que se domina el cuerpo y por fin se consigue la subyugación de los sentidos. Las características del sabio iluminado son: 1. Carencia de todo deseo y conocimiento de que solo el verdadero ego o supremo espíritu es felicidad y que todo lo demás es dolor. Número 2. Carencia de apego o repulsión a cuanto pueda sucederle, pues obra sin cálculo egoísta. Finalmente, llega la subyugación de los sentidos, que no aprovecha gran cosa sin la primera característica y es inútil y con frecuencia nociva por engendradora de hipocresía y orgullo espiritual, sin la segunda característica. Quien no practica el altruismo y no es capaz de compartir su último bocado con el más pobre o desvalido que él, quien se niega a socorrer a su prójimo de cualquiera raza, nación o creencia, siempre y donde quiera que lo vea sufriendo, quien cierra los oídos al clamor de las miserias humanas, quien oye calumniar al inocente y no lo defiende como se defendería a sí mismo, no es teosófico. Capítulo 5. Nadie obra bien si descuida los inconfundibles deberes de la vida resumidos en el divino mandamiento. Quien cumple con su deber pensando que de no cumplirlo le resultará perjuicio o que su cumplimiento le llanará las dificultades que le se presentarán en el camino, obra con la vista puesta en el resultado. Hemos de cumplir con nuestro deber tan solo porque lo manda Dios, quien puede en cualquier instante dispensarnos de su cumplimiento. Mientras no apaciguemos la inquietud de nuestra naturaleza, debemos obrar consagrando a Dios los frutos de nuestra acción y atribuirle el mérito de nuestra obra. La verdadera vida del hombre consiste en identificarse con el Supremo Espíritu, pero esta vida verdadera es del todo independiente de nosotros, porque es en sí la real verdad y no la actualiza ninguno de nuestras acciones. El reconocimiento de que cuanto se opone a esta verdad es ilusorio es una nueva conciencia y no una acción. La liberación de un hombre no está en modo alguno relacionado con sus acciones, porque las acciones son útiles en cuanto nos dan a conocer nuestra completa incapacidad para emanciparnos por nosotros mismos de la existencia condicionada. Transpuesta esta etapa, las acciones son más bien impedimentos que auxilios. Quienes obran obedientes a los divinos mandamientos y saben que la facultad de obra, así, es un don de Dios y no peculiar atributo de la conciencia personal del hombre, se libran de la necesidad de la acción. Entonces la verdad llena del purificado corazón se percibe con la identidad de Dios. Lo primero que debe hacer el hombre es desechar la idea de que obra él de por sí, pues todas las acciones tienen por esfera las tres cualidades naturales, y no en modo alguno el alma. Reconociendo esto, ha de ejecutar con devoción todas sus acciones, esto es, sacrificarlas en áreas del Supremo y no de su persona. Ha de ofrecer el sacrificio a sí mismo, o sea, a su yo superior, que equivale a sacrificarlas a Ishvara. Todos sus actos y aspiraciones han de estar consagrados a sí mismo o al todo. Aquí interviene la importancia del motivo, porque si ejecuta valerosas hazañas o benéficas acciones o adquiere conocimientos para auxiliar a la humanidad, ya ello le mueve el único deseo de lograr la salvación. Obrará en tales casos por su propio beneficio y, en consecuencia, se ofrecerá sacrificios a sí mismo. Así es que ha de consagrarse internamente al todo, reconociendo que él no es el actor, sino tan solo el testigo presencial de la acción. Como quiera que reside en el cuerpo mortal, le contunda la duda, y esto denota su ignorancia de algo, por lo que ha de dispensar la duda con la espada del conocimiento, pues si sabe responder a una duda, de seguro la disipará. Toda duda proviene de la naturaleza inferior y nunca de la superior. Así es que, a medida que aumente su devoción, será mayor el conocimiento que adquiera de su naturaleza sádvica. Porque se ha dicho, el perfecto de la devoción
o que persevere en su ejercicio, adquiere con el tiempo espontáneamente conocimiento espiritual. Y también se ha dicho, el hombre de mente dubitativa no goza de este mundo ni del otro, ni logra bienaventuranza final. Esta última frase rebate la idea de que si existe en nosotros el yo superior, acabará por triunfar de la necesidad de conocimiento, aunque seamos indolentes y recelosos, y nos conducirá a la bienaventuranza final con la colectiva corriente de la humanidad. La verdadera oración consiste en contemplar todas las cosas sagradas o aplicadas a los actos de la vida diaria, acompañadas del vehemente y cordial deseo de que sea más intensa su influencia para enaltecer y mejorar nuestra conducta, y que se nos conceda algún conocimiento de ellas. Todos estos pensamientos deben entretejerse con el conocimiento de la suprema y divina esencia, de que dimanaron todas las cosas. La cultura espiritual se logra por medio de la concentración, que debe ejercitarse diariamente, utilizándola en todo momento. Se ha definido la meditación diciendo que es el cese de todo activo pensamiento externo. Concentración es el enfoque de todo nuestro ser en determinado objeto. Por ejemplo, madre abnegada es la que ante todo y sobre todo vela por los intereses de sus hijos en todos sus aspectos, no la que piensa durante un día entero en una sola modalidad de los intereses filiales. El pensamiento tiene potencia reproductiva y cuando la mente se posa en una idea, queda coloreada por ésta, y todas las demás ideas asociadas con la principal brotan entonces de la mente. Por esta razón, el místico acaba por conocer todo objeto en el que constantemente piensa con detenida contemplación. Y así dijo Krishna con mucho acierto: piensa constantemente en mí, confía solo en mí y con seguridad llegarás a mí. La vida es el gran maestro, es la gran manifestación del ego, quien a su vez manifiesta al Supremo. De aquí que todos los métodos sean buenos y todas las formas son parte del sublime anhelo de la devoción, la cual, según el Bhagavad Gita, es el éxito en las gestaciones. Las facultades psíquicas, a medida que se vayan recibiendo, también deben emplearse porque nos revelan el conocimiento de algunas leyes, pero no hay que exagerar su valía ni tampoco desconocer sus riesgos. El que confía en sus facultades psíquicas es como quien se enorgullece y canta victoria por haber llegado a la primera estación de la cuesta que conduce a los picachos que se han propuesto escalar. Capítulo 6. Es una ley eterna que el hombre no puede ser redimido por una potestad exterior a sí mismo. De ser esto posible, bastará con que hace muchísimo tiempo hubiera visitado la tierra un ángel que, declarando verdades celestes y manifestando las facultades de la naturaleza espiritual, descubriese a la conciencia humana los miles hechos que ignoraba. El crimen lo mismo puede perpetrarse en pensamiento que en acción. Quien por cualquier causa odia a otro, que gusta vengarse y no perdona las injurias, está poseído del espíritu del homicidio, aunque no se dé cuenta de ello. Quien se doblega a falsas creencias y somete su conciencia a una institución humana, blasfema de su divino ser y por lo tanto invoca el nombre de Dios en vano aunque no preste juramento alguno. Quien desea o simpatiza con los deleites sensuales, sea en el tracto conyugal o fuera de él, es el verdadero adúltero. Quien no presta al prójimo los conocimientos, bondades y auxilios que prudentemente pudiera otorgarle, y vive para acumular riquezas materiales, es el verdadero ladrón. Quien difama, calumnia y rebaja el carácter de su prójimo en toda especie de falsedades, es también un ladrón y de la peor índole. Si los hombres fuesen buenos consigo mismos y benévolos con los demás, se operaría un formidable cambio en su estimulación del valor de la vida y de las cosas de esta vida. Educación del pensamiento. Concentrad todas las fuerzas de vuestra alma en el empeño de cerrar las puertas de vuestra mente a todo pensamiento, sin permitir la entrada más que a los que prometan revelados la irrealidad de los sentidos y de la vida corporal y la paz del mundo interior. Reflexionad noche y día sobre la irrealidad de cuanto os rodea y de vuestra misma personalidad.
Los malos pensamientos no son tan nocivos como los ociosos e indiferentes, porque de los malos pensamientos podemos guardarnos cuando nos detenemos a combatirlos y vencerlos. Esta determinación robustecerá vuestras voluntades. Los pensamientos ociosos e indiferentes distraen la atención y malgastan energía. La primera y mayor ilusión que se ha de vencer es la identificación con el cuerpo físico. Pensad que este cuerpo no es más que una casa donde habéis de vivir temporalmente, y así no volveréis a ceder a sus tentaciones. Procurad también dominar las prevalecientes flaquezas de vuestro carácter, dirigiendo el pensamiento por el camino más a propósito para extinguir las pasiones. Después de los primeros esfuerzos, sentiréis un indescriptible vacío y desconsuelo en vuestros corazones, pero no os amedrentéis por ello, sino considérenlo como el suave crepúsculo precursor del nacimiento del sol de la felicidad espiritual. La tristeza no es un mal. No os quejéis, porque los que os parecen sufrimientos y obstáculos suelen ser en realidad los misterios de los esfuerzos de la naturaleza para ayudaros en vuestra obra si sabéis aprovecharlos. Considerad todas las circunstancias con la gratitud de un discípulo. Toda queja es una rebelión contra la ley del progreso. Lo que hay que evitar es el dolor que todavía no ha sobrevenido. El pasado no puede mudarse ni enmendarse. Lo perteneciente a las experiencias presentes no puede ni debe evitarse. Pero si han de evitarse las preocupaciones sobre imaginarias desgracias o los temores acerca del porvenir, así como todo impulso o acción que puede causar presente o futuro dolor a nosotros o a los demás. Capítulo 7. Nada más valioso para quien quiera que un excelso ideal hacia el que aspire de continuo, ya él amolde de sus pensamientos y emociones de suerte que regulen lo mejor posible su conducta. Si así se esfuerza para llegar a ser más bien que aparecer como su ideal, no fracasará en el empeño de acercarse cada vez más a él. Sin embargo, habrá de luchar para este logro, y si su ideal es elevado y verdaderamente se encamina a alcanzarlo, no se envanecerá, sino que, por el contrario, se humillará de su rectitud, pues al descubrir ante sí la posibilidad de mayor adelanto en planos todavía más elevados, no se engreirá de su progreso ni tampoco se entibará a su ardor. Precisamente el reconocimiento de las vastas posibilidades de la vida humana es necesario para disipar el tedio e invertir en celo la apatía. Así la vida no es odiosa, sino aceptable, cuando comprendemos claramente su finalidad y estimamos sus espléndidas oportunidades. El más recto y seguro camino para llegar a este elevado plano de conciencia es el ejercicio del altruismo, tanto en pensamiento como en acción. Estrecho es, en efecto, el campo visual limitado en la personalidad, que mide todas las cosas con la vara del interés egoísta, porque en semejante limitación no es posible que el ego conciba elevados ideales ni se acerque a los planos superiores de existencia. Las condiciones de adelanto están dentro y no fuera, y por fortuna son independientes de las circunstancias y condiciones de la vida terrena. Por lo tanto, a todos se les depara la ocasión de ir escalando cumbre tras cumbre y cooperar así con la naturaleza en el cumplimiento de la evidente finalidad de la vida. Si creemos que el objeto de la vida es la satisfacción y bienestar de la personalidad y que el bienestar material confiere la suprema dicha, confundiremos lo inferior con lo superior y la ilusión con la verdad. Nuestra modalidad material es consecuencia de la constitución material de nuestros cuerpos. Somos gusanos de la tierra porque nuestras aspiraciones se arrastran por la tierra, pero si entráramos en un sendero de evolución donde fuésemos menos materiales y más etéreos, tomaría muy distinta cariz la civilización. Muchas cosas que ahora nos parecen indispensables y necesarias dejarían de serlo. Y si pudiéramos transferir nuestra conciencia de un extremo a otro del globo con la velocidad del pensamiento, serían inútiles las actitudes y los actuales medios de comunicación. Cuanto más profundamente nos hundamos en la materia, más medios de comodidad material necesitamos. Pero el esencial y potente Dios interno del hombre no es material ni depende de las restricciones peculiares de la materia. ¿Cuáles son las verdades necesarias de la vida?
La respuesta está en relación con lo que cada cual crea necesario. Los ferrocarriles, los buques de vapor, la luz eléctrica, etc., no son ahora necesarios y sin embargo millones de gentes han vivido largo tiempo felices sin conocerlos. Para una serían necesarios una docena de palacios, para otro un carruaje, para otro una pipa, una botella de ron. Pero todas las necesidades de esta índole son ficticias, constituyen el estado en que el hombre se encuentra satisfecho y le incitan a permanecer en él, sin desear algo superior, por lo que pueden ser de estorbo más bien que impulso en su evolución. Si son y nos elevamos a un estado más alto, en el que no se exige nada de artificio, todas las cosas ficticias dejarían de ser necesarias y no las desearíamos, pero la apetencia de placeres groseros, en los que tiene fijo su pensamiento, le impide al hombre entrar en la vida superior.